El beso que don Luis Rubiales le dio en la boca a la señora Hermoso el día en que se imponen las medallas fue un beso no consentido. Creo que después de la prueba practicada no hay género de duda, o por lo menos duda razonable suficiente. Como bien sabe su señoría, podemos dudar de todo, pero una duda que nos lleve a desvirtuar la poderosa prueba de cargo que se ha practicado tiene que ser una duda razonable, una duda que contradiga la declaración de la víctima y de aquellos otros testigos de cargo. ¿Qué pruebas tenemos qué pruebas se han practicado en el acto del juicio para llegar a la conclusión, sin ningún género de dudas, de que el beso no fue consentido? En primer lugar, prueba fundamental, la declaración de la víctima. La víctima es la que estaba enfrente del señor Rubiales y la que en primera persona vive la situación y sabe lo que se dijo, lo que no se dijo y lo que se produjo. Es, por lo tanto, la prueba directa. Para que esta prueba, incluso por sí sola, tenga valor probatorio suficiente, es necesario, según la jurisprudencia, que se cumplan una serie de requisitos. La jurisprudencia es tan reiterada que no quiero aburrirle con citas. Ya iré a otras citas más concretas en cuanto a otros hechos más concretos. La primera es la falta de incredibilidad subjetiva. Para ello se tienen en cuenta las características de la víctima y su relación con el denunciado, que no haya ningún motivo de animadversión o ningún motivo espurio para ello. La víctima es una persona adulta en pleno uso de sus facultades. No existe ninguna animadversión contra la persona denunciada, contra el acusado don Luis Rubiales. Lo dijo ella misma y lo dijo también el señor Luis Rubiales ayer en su declaración, cuando afirma que entre ellos había una buena relación. Lo ha dicho también hoy el señor Bilda en su declaración, en la cual, cuando se produce ese conflicto entre las jugadoras y el equipo de entrenador y personas que colaboran con él, ella, independientemente de las reivindicaciones como jugadora que pudo hacer, fue en todo el rato conciliadora, mediadora, para llevar a buen puerto el funcionamiento o el rendimiento de la selección española femenina de fútbol. Con lo cual, no existe ningún precedente de animadversión o motivo espurio que lleve a la señora Hermoso a faltar a la verdad en lo que pasó en el momento en que ocurre el hecho del beso, ni posteriormente en las coacciones. El segundo requisito es la verosimilitud en su testimonio. La declaración de la víctima, como dice la jurisprudencia, ha de ser lógica en sí misma. Existe una coherencia total, a nuestro entender, y por la prueba practicada, entre los hechos narrados por ella y su comportamiento inmediato y posterior. Pero además es necesario que esté rodeada por unas corroboraciones periféricas de carácter objetivo. Esas corroboraciones periféricas de carácter objetivo, a las que me referiré a continuación, son, por un lado, evidentemente, su propia declaración y la declaración de los siguientes testigos que han declarado en el acto del juicio, además de una forma en lo esencial o en lo básico, de forma idéntica a las manifestaciones que realizaron ya en sede de instrucción, y que son el señor Rafael del Amo, el señor Rafael Hermoso Fuentes, el señor Vitoriano Martín, la señora María Isabel Rodríguez Rivero, Alesia Putellas, Irene Paredes, Laia Codina. Es más, al señor Rafael Hermoso, al señor Vitoriano Martín, a la señora Alesia Putellas, a la señora Irene Paredes, ya en cuanto baja del pódium de recibir la medalla,
le dice: me ha dado un beso. ¿No parece muy congruente que si el acto fue consentido, que si a ella no le importó ese comportamiento, ya desde un primer momento tan inmediato se encontrase en un estado en el que necesitara transmitir directamente esa información a sus familiares, a su familiar, a su hermano, a su amigo y a dos de las jugadoras a las que le pudo transmitir este mensaje, lo cual muestra ya la sorpresa y el estado de shock, por así decirlo, en el que se encontraba ante la situación vivida. Es necesario también, como dice la jurisprudencia, una persistencia en la incriminación. Ha de ser prolongada en el tiempo, plural, sin contradicciones. Si examinamos las declaraciones de la señora Hermoso en diligencias de investigación en Fiscalía, en el acto de la instrucción del procedimiento y en el acto del juicio oral, las declaraciones no incurren en contradicción alguna. Mantiene en el tiempo lo que dijo en un primer momento, sin dudas, sin contradicciones y de una manera firme y rotunda. Y ella dijo, en todo momento, y ha dicho, no hubo pregunta, no hubo consentimiento. Pero es que luego también tenemos otros elementos de prueba que lo corroboran. Estos elementos que vienen a corroborarlo son precisamente también las coacciones que se producen posteriormente y que examinaremos en segundo lugar. ¿Y por qué digo, y creo que ha quedado acreditado, que no hubo consentimiento? En primer lugar, por su declaración, que goza de todos los requisitos que acabo de mencionar. Fue rotunda, fue clara, principio de inmediación, ni tan siquiera dramatizó la situación, ni tan siquiera echó, por así decirlo, hierro al asunto. No hubo pregunta, no hubo respuesta, no hubo consentimiento. La actitud fue sorpresiva, de sorpresa inmediata. ¿Y cómo se demuestra que fue así? Porque inmediatamente que ocurre, tiene la necesidad de transmitirlo, y así lo hace y lo cuenta, algo que no casa bien con un acto al que no se le da trascendencia y que ha sido consentido. En la actitud posterior a los hechos de la señora Hermoso, también queda acreditado esa falta de consentimiento y ese atentado que se hizo a su libertad sexual. Mire, estamos en el año 2025. Como fiscal, aún me produce cierto rechazo tener, y sobre todo con la ley que tenemos y la jurisprudencia que tenemos, tener que seguir preguntando a las víctimas de una agresión sexual por qué se reía, por qué lo celebró, por qué su comportamiento fue el que en los vídeos se ha intentado ver que fue como de no darle importancia, de estar feliz, de estar contenta. Y hoy en día todavía tenemos que seguir haciendo estas preguntas. ¿Por qué? Porque ya hemos visto lo que ha ocurrido en juicio, porque ya se ha visto a lo que nos tenemos que enfrentar, a lo que ella se ha tenido que enfrentar como víctima y a lo que la acusación pública que yo represento me tengo que enfrentar. Y por lo tanto, como mi obligación es que se aplique la ley y creo firmemente en aquello de lo que estoy acusando, me veo obligada a revictimizar una y otra vez a la que ya ha sido víctima. Lo tuve que hacer en fase de diligencias de investigación, lo he tenido que hacer en fase de instrucción y lo he tenido que hacer en fase de juicio oral. Y le he tenido que preguntar
por qué se reía en el vestuario, por qué bebía champán, por qué comía y otros aspectos a los que ahora me referiré. ¿Hasta cuándo vamos a estar exigiendo a la víctima de una agresión sexual un comportamiento heroico? ¿Acaso ella no tenía derecho a celebrar un triunfo deportivo de tal entidad como que, como parte de la selección femenina de fútbol de España, habían sido campeonas mundiales? Está claro, porque así lo ha manifestado, que ella tenía sentimientos encontrados. Ella quería pasar desapercibida, que todo esto no quedara en el beso no consentido, sino en el triunfo de la selección y de ella como parte de esa selección. ¿Qué le podemos exigir que haga? ¿Que se vaya en un rincón a llorar? ¿Que monte un espectáculo? ¿Podemos exigirle eso? ¿Es menos víctima por eso? ¿Tiene que mostrar un comportamiento o un plus? ¿Por qué no se hacen otros delitos? ¿Alguien que le roba y se va luego a comer con sus amigos es menos víctima? ¿Por qué lo seguimos haciendo en el tema de las agresiones sexuales? La ley ha mejorado, ha cambiado, pero todavía nos queda mucho por mejorar en este aspecto, en el ámbito del procedimiento, en el ámbito del juicio. Y con todo mi rechazo, tuve que formular estas preguntas para poder demostrar que no consintió y que claro que le afectó a su estado de ánimo, le afectó a su dignidad y le afectó a su libertad sexual. Ella lo dijo. Yo no quería empañar la celebración, yo quería disfrutar de la celebración, yo quería que mis compañeras disfrutaran, yo no quería que esto quedara como el beso a Jennifer Hermoso, sino como que España, la selección femenina, había quedado campeona del mundo. En el vídeo ya del vestuario, y no hace falta ser psicólogo, ni tan siquiera el psicólogo, hasta el psicólogo de la Federación Española de Fútbol que estaba en ese momento y que declaró como testigo, se hubiera dado cuenta en las imágenes de la cara que tenía la señora Hermoso ya en el vestuario cuando se empieza a bromear con el beso. Una cara en la que se esbozaba una sonrisa, en la que bebía o en la que comía, pero que teniendo en cuenta el carácter de la misma que han manifestado tanto sus compañeras como el propio señor Bilda, que lo conoce, y el propio señor Rubiales, que la conocen, no era ella, no era Jennifer Hermoso una persona alegre, una persona expresiva. Ya tenía cara, como comúnmente se puede decir, de circunstancias. A propósito de ese vídeo, ella dice: pero no me gustó. ¿Qué iba a hacer? Mírame a mí. Por cierto, nadie dijo tú qué le dijiste. En ningún momento aparece eso en la grabación. Alguien dice: ¿y qué te dijo? Se supone que él. Vale, está sacado completamente fuera de contexto. Le hablaban unas, le hablaban otras. No le dijeron qué le dijiste, qué te dijo. Vale, dice ella, a lo que fuera, y no me gustó. ¿Qué iba a hacer? Mírame a mí. En el acto del beso, en ningún momento ella eleva al señor Rubiales. No hace falta saber de gravedad o de anatomía para ver en el vídeo que el señor Rubiales se pone encima de ella y que casi pierden el equilibrio. Hombre, pues lo agarra
Tampoco se esperaba en ese primer momento que le iba a propinar un beso. Que luego se despide sonriendo y dándole unas palmaditas en el costado. ¿Y qué obsta a eso? ¿Qué obsta que haya habido una agresión sexual? ¿Qué se pretendía? ¿Que le agrediera? ¿Que le insultara en un acto que se estaba retransmitiendo en todo el mundo? Decir más sobre el beso, sobre el que se dio el beso y lo que hizo cada uno, pues está en la grabación, no lo hemos visto en el juicio, lo ha visto el mundo entero. Luego, por lo tanto, no voy a profundizar más en eso. Y ella ya cuando baja, le dice a su hermano, a Victorino y a dos jugadoras, Irene Paredes y Alesia Putellas, les dice, ¿pero habéis visto lo que ha hecho? Les dice a su hermano, me ha dado un beso, me ha dado asco. Se lo ha dicho inmediatamente. Poco casa esa conducta con un beso consentido. Hay una actitud por su parte de sorpresa inmediata y de transmisión inmediata de esa información, de quererlo contar, de recibir apoyo, aprobación, de tantear a ver qué le dicen sus familiares, a ver qué le dicen sus compañeras, a ver si va a tener apoyo. Su actitud cada vez es de mayor decaimiento. Lo han dicho las jugadoras, lo ha dicho el señor Rafael del Amo. Tristeza y llanto en el avión, confirmado por las jugadoras y confirmado también por el señor Rafael del Amo. La vieron llorando, la vieron triste, la vieron cada vez más abatida. Hasta el señor Vilda en su declaración dice que la vio con cara, porque la conoce, pues que no era la Jennifer Hermoso que es habitualmente. Ella dijo a su familia, no digáis nada, quería protegerlos, a su familia y a ella misma de las consecuencias. Quería ante todo que no fuera ella la protagonista, desgraciadamente, de estos hechos. ¿Qué hubiera sido más fácil para ella? Ceder. ¿Ceder? Si te han dado un beso, que tú te dicen un beso y tú dices vale, ¿por qué no cedes? ¿Por qué no quieres grabar un vídeo? ¿Por qué no quieres hacer un comunicado? ¿Por qué no quieres salir públicamente y decirlo? Pero si es que le iba a beneficiar, o al menos se podía intuir que iba a ser más beneficioso. Es que estamos ante una simple lo digo en un sentido obviamente no peyorativo para ella, jugadora enfrentada contra toda una federación de fútbol con un poder que ya hemos visto en el juicio que tenía y con un presidente que no es que mandara mucho, es que mandaba todo. Si hubiera cedido, no habría represalias, posible trato de favor en la federación, no tiene que dejar su domicilio en Madrid, no tiene que aguantar insultos en las redes sociales, puta hija de puta, no tiene que pasar por justificarse una y otra vez, por revictimizarse una y otra vez. No tiene por qué aguantar que le amarguen su baja Ibiza, que alteren su paz y su tranquilidad. No tiene por qué escuchar que el testigo, señor García Cuervo, la llame públicamente en el acto del juicio manipuladora e influenciable. A ver, o eres manipulada o eres manipulable. Perdón, guarden silencio que ya estamos en vía de informe. No hay que comentar nada entre ustedes. Continuemos. ¿Por qué se mantiene firme desde el primer momento? ¿Cómo me referiré a esas declaraciones que hizo? En su idea, si le hubiera ido mejor, vamos, le convocan a la selección, te ofrezco un puesto.
porque existen determinados principios que algunas personas sí tienen, que son dignidad, valores, valentía y defender la verdad de lo que pasó. ¿Qué elementos de descargo se nos presentan con respecto al beso, a la agresión sexual? Vuelvo a decir, ¿que celebrase el triunfo? Bueno, celebró poco y de la manera a la que me he referido. Que se hiciera una broma en el autobús de mírame como Iker y Sara. Bueno, hasta que una jugadora dijo, a ver, que lo que ha pasado es grave. Ella quería todo el rato quitarle hierro. En algún momento dijo que consintió el beso. Ninguna de las jugadoras, a ninguna le dijo que lo había consentido. A ninguna. Que haya hecho unas declaraciones en COPE inmediatamente después para quitarle hierro al tema. No quería focalizar en ella el triunfo. ¿Acaso en esas declaraciones dijo que lo consintió? Que su hermano en el programa Chiringuito quitase hierro, que lo hiciera en el vídeo de la entrevista, ya dijo aquí que no dijo la verdad, que lo hizo por protegerla y que lo hizo para nuevamente que el foco mediático no estuviera en ella. Y mintió a la prensa, lo dijo. Pero a la prensa, con respeto a todos los periodistas que están aquí, los que no están, se le puede mentir, no es un delito. Pero al juzgado no. Al juzgado hay que venir a decir la verdad. Y aquí, por la congruencia de su declaración concordante de Rafael Hermoso con la de Vitoriano, y la que realizó en instrucción, y teniendo en cuenta todo el devenir de los acontecimientos, no me cabe ninguna duda que dijo la verdad. Que tardara en denunciar. Vamos a ver. Otra vez lo mismo con los delitos de violencia sobre la mujer, de agresiones sexuales. A ver, ¿me pueden decir cuándo hay que denunciar para creer a la víctima? ¿Un día, 2 horas, 3 días, 10 días? ¿Cuántos? ¿Qué pretendíamos? Que en vez de ir a levantar la copa se fuera a la policía australiana a denunciar. Que viniera y en vez de ir a Moncloa o a celebrar el triunfo en Madrid, se fuera a denunciar. Que en vez de irse a Ibiza a ver si lograba descansar, se fuera a denunciar. A ver, el día 29 de agosto, estos hechos son el 20 de agosto, ya acudió a un abogado porque quería denunciar. Una víctima, y más de una agresión sexual, necesita un tiempo de reflexión, de asesoramiento, de consejo. ¿Le podemos recriminar que en falta a la verdad y que hubo consentimiento porque denuncia 10 días después? ¿O porque la Fiscalía le obliga a denunciar? Estamos hablando de una mujer adulta que necesita, obviamente, asesorarse e informarse, porque podía sospechar las consecuencias que tenía esta denuncia. Y ya lo hemos visto, las consecuencias que ha tenido. Yo se lo dije también, antes de empezar. ¿Usted es consciente de que va a ponerse en tela de juicio su declaración? De que la van a llamar mentirosa, de que va a sufrir todo tipo de insultos, de que va a tener que declarar una y otra vez para contar lo mismo, de que va a tener que justificarse de por qué bebe champán, de que por qué celebra, la verdad, tibiamente el triunfo. Aún así estaba decidida a hacerlo. Pero luego además tenemos, utilizando y una y otra vez en el escrito de defensa, en su declaración al acusado Luis Rubiales, es que utilizamos algo encima, un argumento para justificar un beso como es que haya fallado un penalti. Más revictimización, más. Y venga, y es que ha fallado un penalti. Y es que ha fallado un penalti, utilizando, me parece,
totalmente reprochable utilizar ese argumento para, pobrecita, Por ha favor, fallado un si no lo penalti. vuelvo a decir, guarde silencio. Pobrecita, ha fallado un penalti, la voy a consolar, voy a agredirle sexualmente. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Qué prueba de descargo más tenemos? Bueno, pues claro, la declaración del señor Rubiales, que tiene todo su derecho constitucional a faltar a la verdad. Los testigos no. Él sí puede utilizarlo. Está en su derecho. ¿Consideró creíble su declaración? En ningún momento, en ningún caso, porque hay abrumadora prueba de cargo que dice lo contrario, de gente que está obligada a decir verdad. Y entonces se nos presenta una pericia, que ya impugnamos. ¿Pero qué pericia es esa, señoría? Se presenta un pretendido perito, que por cierto, claro que hay peritos cualificados y titulados en lectura de labios. Tú te metes ahí en internet y ves universidad de no sé cuánto, título de pericial de lectura de labios, aunque los hay. Es verdad que los peritos no titulados se pueden admitir también como peritos por sus conocimientos, pero no dejará creo que es obvio, y así lo dice la jurisprudencia, que, hombre, no es lo mismo un perito titulado que un perito que toda su experiencia es que es sordomudo de nacimiento y que supuestamente en un asunto que no sabemos, aludiendo a un pretendido secreto profesional, participa en un asunto con la Guardia Civil, no sé si a vía judicial, en vía investigación policial, pero es que además esa prueba pericial es que no se ha realizado en este procedimiento. Esa prueba pericial que fue realizada, como dijo el señor perito, y consta en el informe, a petición de Ripoll, que es, como dijo también el señor Rubiales, quien defiende sus derechos en el expediente en FIFA, realiza una pericial el día 5 de septiembre. El escrito de querella es del día 8. El escrito de admisión del juzgado pues sería de 1 o 2 días después. Ahora mismo no lo recuerdo. O sea, tenemos una prueba pericial realizada antes de que yo ponga la querella y de que haya un procedimiento judicial que se pretende utilizar en este juicio. ¿Pero qué pericia es esta? Es una pericia que para nada se ajusta a los términos de los artículos 456 y siguientes. Una pericia ad hoc para otro procedimiento y con una finalidad claramente exculpatoria. Pero en los fotogramas que enseña ese señor, que aparecen en ese acontecimiento 212, 10 fotogramas, pero si lo único que se ve es entreabierta la boca del señor Rubiales, probablemente para ir a darle el beso. ¿Está acreditado, señoría? ¿Considera que está acreditado de forma fehaciente que le dijo, te puedo dar un besito, por esta pericial, en la que dice que las imágenes de Radio Televisión Española no lo puede ver y en el montaje ese o en el vídeo de TikTok sí? No me voy a meter para nada con respecto a la pericial de, creo que era el señor Baños. Es una pericial aceptable, una persona con titulación, y en la que se limita a decir que no ha habido manipulación. Y ahí va una muy acertada pregunta de su señoría. Al señor Baños le dice, ¿son iguales las imágenes de radiotelevisión que las de TikTok? Y le dice, sí. Pero curiosamente, el perito, señor Morillo, en una lee perfectamente los labios, sin género de dudas, y en otra no. Es una pericia completamente manipulada, ad hoc y para otro procedimiento. ¿Pero cómo la vamos a utilizar en este procedimiento si no ha habido una intervención judicial, si nadie ha propuesto el perito? Sí, podríamos haber propuesto una prueba alternativa, pero ¿usted cree que ante la evidencia yo como fiscal voy a utilizar recursos de la Administración de Justicia para pedir algo de lo que tengo el convencimiento, porque ya lo estábamos en instrucción, lo tenemos claro, de que no es cierto y de que no es verdad?
que la señora Hermoso pueda disponer o quiera disponer de tal cantidad de dinero para una pericia de un importante coste económico. Esta pericial no se le puede dar validez. Pero es que además, el señor perito nos dice, te puedo dar un besito, que dijo, te puedo dar un besito. Pero es que el señor Rubiales, desde un primer momento y en su declaración en instrucción, dice que un piquito y un besito a la hora de examinarlo en los labios no es lo mismo. No es lo mismo. Ahora dijo que es besito. ¿Por qué? Porque el perito dijo besito, no dijo piquito. Pero es más, vamos a aceptar que le dijera, te puedo dar un besito. Ella tiene que imaginar que un besito es un beso en los labios. ¿Acaso nos vamos saludando con nuestros amigos, con nuestros familiares, besándonos en los labios o en la boca? Además lo dijo ella, yo no me he saludado nunca con el señor Rubiales dándome un beso en los labios. Lo dijo él, yo tampoco me he saludado con la señora Hermoso, en unas circunstancias especiales. Justifica así, pero señor, unas circunstancias especiales. En plena celebración, retransmitido por todo el mundo, precisamente en las circunstancias especiales para no hacerlo, no para hacerlo. Luego hablaré de si es una agresión sexual o no un beso en los labios. Y ya para acabar con la prueba pericial, me voy a referir a la sentencia 2308-2019 de 3 de julio de 2019, en que dice, es doctrina jurisprudencial reiterada que no puede sustituirse la valoración que el juzgador de instancia hace de toda la prueba practicada por la valoración que realiza la parte, función que corresponde al juez acuno a las partes. Esto es por un recurso. Habida cuenta de la abundante doctrina jurisprudencial elaborada sobre la prevalencia de la valoración de las pruebas que realizan los órganos judiciales por ser más objetiva que las partes en defensa de sus particulares intereses. Así se insiste por la doctrina jurisprudencial que las pruebas están sujetas a su ponderación en concordancia con los demás elementos de prueba, en valoración conjunta, con el predominio de la libre apreciación que es potestad de los tribunales de instancia. El juzgador que recibe la prueba puede valorarla de forma libre, nunca de forma arbitraria, etc. Esta sentencia se está refiriendo precisamente a una prueba pericial que el juzgador no tiene en cuenta o no valora porque da relevancia a otras pruebas como documentales o testificales, precisamente ad hoc para el presente procedimiento. Ya, usted sabe que la prueba debe valorarse conjuntamente. Hay una abundantísima prueba testifical que desdice lo que manifiesta esta irregular, por no decir otra cosa, prueba pericial. Ni la Ley de Enjuiciamiento Civil ni la Ley de Enjuiciamiento Criminal contiene reglas valorativas con respecto a la práctica, a cómo se ha de valorar la prueba pericial. Pero dice la misma sentencia, si el letrado quiere combatir una valoración pericial efectuada, debe demostrar que el juez no ha seguido un nexo, una relación o un camino no erróneo, no razonable o contrario a las reglas de la sana lógica y del buen criterio. La prueba debe valorarse en su conjunto. La pericia es una prueba más que, bueno, en este caso no es ni tan siquiera una prueba, que por lo tanto nos puede llevar a afirmar en ningún caso que le preguntó, ¿te puedo dar un besito? Pero es más, ¿qué contestó ella? ¿Sabemos lo que contestó? ¿Hay alguna pericial? No, solo se hizo pericial de lo que pregunta el señor Luis Rubiales. Ella dice, no dije, vale, nunca, porque no hubo pregunta. ¿Acaso si te tienen agarrada la cabeza y en cuestión de segundos hipotéticamente te dicen te puedo dar un besito, que vuelvo a decir, yo si me dicen te puedo dar un besito, lo menos que pienso, si no es tu pareja, es que te lo den en los labios o en la boca. Pero es que aún así le dio tiempo a reaccionar. Y dicen, es que ella se fue con una sonrisa, pero vamos a ver,
imposición de las medallas. ¿Pero qué quieren que hiciera? ¿Que le empujara, que le diera una patada, que le insultara? Por favor. Pero se le puede exigir esto a la víctima. Se le puede exigir para hacer creíble su versión. Me meto ahora, señoría, una vez que considero acreditado de no hubo consentimiento, no hubo pregunta, no hubo respuesta. Fue sorpresivo, inesperado y sin posibilidad de reacción de la víctima. ¿Cómo esa conducta además se adecúa al tipo penal de las agresiones sexuales del artículo 178.1 del Código Penal? En la exposición de motivos de la Ley Orgánica 10/2022 de garantía de la integridad de la libertad sexual dice: lo que es fundamental de esta ley es eliminar la distinción entre agresión y abuso porque se basa en el consentimiento, en la falta o no de consentimiento, y modifica el artículo 178 del Código Penal, esto cumpliendo lo que dijo el Convenio de Estambul, vamos, que no, del 2014 ya, que se ratificó en el 2014. Y dice en el artículo 178.1: será castigado con la pena de prisión de 1 a 4 años como responsable de agresión sexual el que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona. Sentencias recientes. A ver, esto lo dice la ley. ¿Encaja en el tipo? Vamos, como un guante, como se diría. Pero es que no solo tenemos la ley, pero es que además tenemos jurisprudencia. Nosotros, señoría, yo como fiscal tengo que velar porque la ley se cumple y usted como juzgador por hacerla cumplir. Queda al margen nuestras valoraciones personales y todo lo demás. Hacer cumplir la ley y atenernos a lo que dice la jurisprudencia. Sentencia 3348/2024 de 18 de junio de 2024. Fundamento jurídico tercero. Así, la circunstancia de que una persona de forma inconsentida le dé un beso a otra, esto era un beso en la mejilla, señoría, afecta su libertad sexual, ya que en estos casos se exige el consentimiento, sin el cual supone la existencia de un beso robado, que integra el ataque a la libertad de la mujer de decidir con quién quiere besarse o quién acepta y admite que le dé un beso, ya que no existe un derecho en las personas a acercarse a otro y darle un beso sin consentimiento, expreso o tácito, ex artículo 178, al afectar a la libertad sexual que puede integrarse por muy diversas facetas y formas de manifestación en cualquier parte del cuerpo de la víctima, ya que no solo quedan afectados los órganos estrictamente sexuales, sino también cualquier parte del cuerpo de la víctima, donde la misma debe aceptar que puedan besarle, por lo que el consentimiento se exige en cualquier caso y circunstancia en que una persona se acerque a otra, y sobre todo en una manifestación como supone el dar un beso, que si se da de forma inconsentida integra el delito actualmente de agresión sexual y ya con anterioridad, que tampoco es nuevo, de la Ley 10/2022 conllevaba la existencia de abuso sexual. No puede en consecuencia entenderse que exista un derecho de cualquier persona a acercarse a otro y darle un beso cuando la víctima no lo admite, ni como prueba de cariño, ni como afecto por sus circunstancias personales, familiares o del tipo que sea, sino como un ataque a su intimidad y libertad sexual de consentir o no consentir quien puede acercarse a la misma para hacer un acto tan íntimo y personal como darle un beso. Un beso en los labios es un acto claramente íntimo, incluso más que algunos tocamientos. Sigue diciendo, no cabe un contrato corporal inconsentido bajo ningún pretexto si no hay consentimiento. Es decir, bajo ningún pretexto de
pobrecita, ha fallado un penalti. Es que yo sabía cómo se encontraba de mal. Es que teníamos muy buena relación, bajo ningún pretexto. Lo dice el Supremo, no lo digo yo. Y sigue diciendo la sentencia. Se debe concluir todo ello, por todo ello, una serie de reglas que puedan operar, a saber, la conclusión de que existió el consentimiento se obtiene de la prueba practicada, por inferencia del juez o tribunal. Para poder concluir que hubo consentimiento, debe atenerse a las circunstancias del caso, hechos o actos concurrentes. El razonamiento acerca de que existió consentimiento debe atender a las reglas de la lógica, debe ser razonablemente explicado en la sentencia. No cabe apelar a la tesis del error sobre que había consentimiento. También lo dice la sentencia. Ah, no, es que yo creía. G me dijo, vale, aunque es que no se lo dijo, vale. No es que yo creía, es que yo creía que podía darle un beso, que no cabe el error, que no cabe el error. No cabe apelar a una noción subjetiva de que existe consentimiento entendido por el que luego es acusado de agresión sexual. El consentimiento debe ser claro y concluyente, perceptible claramente por los sentidos y no unilateral, sino bilateral. La duda acerca del consentimiento por parte del que ejecuta el acto correrá en su contra, dice también la sentencia. Este debe obtenerse por la voluntad clara de la otra parte, lo que aleja la posibilidad de la existencia de dudas en quien finalmente ejecuta el hecho sin estar seguro de que concurría. En este caso, como en el caso de la sentencia que estoy citando, no hubo consentimiento para que el recurrente, ni expreso ni tácito, para que pudiera agarrarle la cabeza y darle un beso robado. Sentencia Tribunal Supremo 10-2023, 19 de enero. Clave respecto al consentimiento. Para que vean que no hay más, que no hay una, que es que hay muchas. Y solo he recopilado unas cuantas. 10-2023 de 19 de enero. Las claves respecto al consentimiento en los actos de contenido sexual son las siguientes. Resulta inadmisible que el consentimiento al que se refiere la redacción del 178, apartado primero, tras Ley Orgánica de 22, y ya anteriormente a su reforma, se puede concebir desde la creencia, punto de vista subjetivo del autor, y no desde la voluntad decisoria de la mujer. En este caso, la víctima debe ser una mujer, me vale igual que sea un hombre, la víctima. La perspectiva subjetiva de la creencia de que existe consentimiento no puede reforzarse ni admitirse sino en virtud de la clara voluntad, atendida a las circunstancias del caso. El criterio mantenido por los recurrentes supondría trasladar la existencia del consentimiento a la creencia del autor de que la mujer consiente, cuando no existe ningún aspecto externo para trasladar de forma clara y fehaciente el consentimiento a la realización de actos de carácter sexual. El consentimiento no puede entenderse nunca como presupuesto, porque no se puede presumir, sino que se traslada a la víctima su decisión y expresión de la misma, para que deje, sin lugar a dudas, de manifiesto que existe consentimiento. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra 492-2022, 26 de septiembre de 2022. No es una sentencia del Supremo, pero es una sentencia muy ilustrativa. En este caso se trata de un señor que tiene una relación de amistad con una vecina y que cuando sube las escaleras le dijo: a ti te estoy buscando. Se acerca al cuello para darle un beso en la boca en contra de la voluntad, que la chica, que la mujer, intenta esquivar. En el fundamento jurídico quinto, en el que se alude la indebida aplicación del tipo del entonces 181, o sería el 178, dice que el recurso se apoya en las dos siguientes argumentaciones, y lo traigo a cuento porque son argumentaciones que se han dado en la sala. En primer lugar, la pretendida escasa relevancia del hecho acaecido el 23 de noviembre, el día de los hechos. Y en segundo lugar, la ausencia en dicho hecho de connotación alguna de carácter sexual. Argumentaciones que, según el recurrente, no atentan contra la libertad sexual. Vale.
Aquí se ha traído a cuento dos cosas. Uno, la escasa importancia o relevancia del beso. Y fíjense, luego, señoría, citaré muchas otras sentencias. Y algo completamente desfasado hoy en día, que es la exigencia del ánimo, esa expresión tan retrógrada que se utilizaba de ánimo libidinoso, lúbrico y expresiones semejantes. Hoy la jurisprudencia no exige ese ánimo. Lo digo a raíz de las preguntas que se efectuaron al señor Rubiales sobre si él tenía un ánimo sexual. No sabemos el ánimo que tenía, pero es que tampoco nos interesa. Para el dolo de la conducta basta con saber lo que se está haciendo y hacerlo. Que haya una intención... Hombre, un beso tiene un contenido sexual, pero es que no es necesario. Es que la jurisprudencia ya no lo dice desde hace mucho tiempo. Y sigo con la sentencia. Dice, en los efectos que ahora interesan, lo realmente determinante para atender afectada la libertad sexual no es tanto que el acusado sea una persona cariñosa, que siempre ha tenido esa forma de saludarse tanto con su hijo como las personas de su núcleo familiar, y la traigo a cuenta porque es lo que se dijo ayer. No, si yo con mis hijas también me doy un piquito, no, si yo con mis compañeros futbolistas también me di un piquito en alguna ocasión, suponiendo que sea cierto. Pero bueno, que no, que la jurisprudencia dice que no, que me da igual que sea usted una persona cariñosa y que se dé un piquito con quien quiera, pues al que no le guste que lo denuncie. Esta señora no quiso darle a usted un piquito. O que era una forma de saludar habitual para sus allegados. Pero sí ha dicho que es que nunca se saludaba con él de esa forma. Pero es que aunque se salude una vez, el consentimiento para cualquier acto de contenido sexual no es un consentimiento para siempre. Hay que renovarlo en cada acto. Aburre la jurisprudencia que hay al respecto. Habla de que es una persona cercana a la familia y que es un malentendido sin importancia. Lo mismo que se nos ha dicho. Pero también los señores del Supremo, que deben ser tontos, idiotas, yo lo digo con todos mis respetos, utilizando las palabras del señor Rubiales frente a los que piensan de forma distinta a él sobre, o los que pensamos de que este acto, si lo ven de otra manera o lo vemos como una agresión sexual, somos tontos, inútiles, imbéciles o algo así. Pues también los señores del Supremo lo deben ser, porque dicen y los señores magistrados de las audiencias. Y dice, queda claramente afectada la libertad sexual de la denunciante y no se puede, y en cuanto a la pretendida irrelevancia penal de la conducta objeto de condena, pues como bien sostiene la jurisprudencia, que sirve de apoyo a la resolución judicial que ahora se combate, un solo tocamiento, si es inconsentido, puede ser suficiente para la consumación del tipo delictivo. Sentencia del Supremo 396-2018, 17 de julio. 18 de diciembre, otra, 18 de diciembre de 2019. Entre otros muchos, autos del Supremo, 17 de diciembre de 2019, 19 de noviembre de 2020, 28 de octubre de 2021. En realidad, cualquier acción, sigue diciendo, que implique un contacto corporal inconsentido con significación sexual es un ataque a la libertad sexual de la persona y ha de ser constitutivo de un delito de abuso sexual, sin perjuicio de la mayor o menor entidad que tendrá reflejo en la individualización de la pena. Y dice también, en cuanto al tema del ánimo libidinoso, el tipo penal de abusos sexuales o de agresión es la realización de actos de carácter sexual por una persona que no consiente, de manera que perjudica su intimidad y su indemnidad sexual. El tipo penal del abuso o de agresión no requiere un elemento subjetivo específico que a veces, sigue diciendo la sentencia, se ha expresado con identificación de ánimo lascivo, lúbrico, libidinoso. No viene requerido por la tipicidad. La tipicidad subjetiva no requiere una finalidad libidinosa. Sentencia Tribunal Supremo 424-2017 de 13 de junio. Lo que sí queje es la realización de un acto de contenido sexual. Y sigue diciendo esta sentencia. Y un beso tiene dicho contenido. Esta sentencia sigue diciendo y citando un montón más de jurisprudencia, que para no alargarme más, voy a omitir porque voy a pasar a la siguiente. Sentencia. Sentencia Tribunal Supremo 2490-2023 de 1 de junio. Infracción de precepto legal recurrente al haberse aplicado indebidamente el 183.1 del Código Penal.
En el motivo, además de insistir en que no existe prueba de cargo, dice que se alega que no concurre el dolo porque debe estar motivado por deseos de satisfacer su instinto sexual. Y dice el Supremo, no compartimos la alegación desde su planteamiento en la que a medida si se mantiene que la acción ha de estar motivada por estos deseos, se está confundiendo el móvil con la acción. Y sigue diciendo el ponente, según la acepción de besar en la RAE, es tocar o oprimir con un movimiento de labios, impulso de amor o deseo, una señal de amistad o reverencia. Habla también de distintos tipos de besos. Besos en la mejilla y besos en la boca, besos con connotación sexual. Otra sentencia, no es necesario, es un móvil, no es contenido de elemento típico, no ha de ser abarcado por el dolo. Sentencia Tribunal Supremo 906-2022, 24 de febrero. Fundamento jurídico segundo. Dice la ponente, tradicionalmente en los delitos contra la libertad sexual se vino exigiendo la concurrencia de un ánimo lascivo libidinoso, proyectado en el afán del autor en obtener satisfacción sexual, pero esa postura se ha ido modulando porque la realidad no lo requiere en los distintos tipos de las agresiones sexuales. La exigencia de un elemento subjetivo concretado en el ánimo libidinoso no resulta admisible como elemento para entender que la conducta no es constitutiva de agresión sexual. Basta que el sujeto conozca la trascendencia de su acción, el significado de su conducta. Sentencias de la Sala que así lo dicen. Tribunal Supremo 132, 2013, 19 de febrero, 411, 2014, 26 de mayo, 737, 2014, 18 de noviembre, 807, 2014, 2 de diciembre, 853, 2014, 17 de diciembre, 897, 2014, 15 de diciembre, 60, 2016, de 4 de febrero, 517, 2016, de 14 de junio, 547, 2016, de 22 de junio, y no le voy a aburrir con más sentencias, señoría. Por lo tanto, y en cuanto al delito de la agresión sexual, no hubo consentimiento, no necesitamos ánimo libidinoso, hay prueba de cargo suficiente para acreditar que no existió y que no lo hubo, y un beso es un acto de contenido sexual, porque así ha sido considerado por la jurisprudencia, que hasta considera con esta naturaleza un beso en la mejilla. Imposición de pena. Nosotros se considera desde la Fiscalía que a tenor, sabes que, como bien sabe usted, para determinar la pena, en ningún momento lo consideramos de aplicación del tipo atenuado, el párrafo, creo recordar, cuarto. ¿Por qué? Porque, como siempre, hay que nos tenemos que atener a las circunstancias concretas del hecho, del autor, etcétera, el contexto. Es más, hemos pedido la mínima. La pena va de 1 a 4 años. 1 a 4 años. Precisamente hemos tenido en cuenta la circunstancia de que se trata de un beso y no de una conducta más de mayor intromisión, como puede ser añadido a tocamientos en genitales, etcétera. Y por eso pedimos la mínima, pero en ningún caso lo consideramos de menor entidad. ¿Por qué? Se produjo públicamente. Por favor, lo he dicho ya 5 veces, ya no tiene justificación que hablen entre ustedes. Respeten la palabra a quien la tiene. Gracias. Se produjo públicamente. Es que lo vio no toda España, es que lo vio todo el mundo. La humillación y la indignación para la víctima es mayor cuando ese acto encima lo tiene que presenciar el mundo entero. No hay menor entidad. Pero es que además de que lo tuvo que presenciar el mundo entero, luego se realizan una serie de conductas, y no hay bis in idem, que considere que haya que poner 1 año de prisión, una serie de conductas, que son las coacciones, que hacen aún más gravosa y antijurídica la conducta del beso. Pero es que además se trataba de su superior, sí, su superior,
Claro que era su superior. Y no estamos hablando de superior en términos de derecho laboral ni de derecho administrativo. A ver, señoría, una jugadora con el poder que tiene, menos lo que sea, el señor presidente de la Federación Española de Fútbol le da un beso a una jugadora cuando hay un protocolo antiacoso que dice que esas conductas están totalmente prohibidas, que son reprobables, que conocía, si los había leído por encima es su problema, debería conocerlo. Estamos hablando de una persona que está por encima, vamos que sí está por encima, ya lo vamos a ver en las coacciones, o cualquiera le decía nada. Entonces esa conducta, por las circunstancias del sujeto, por las circunstancias de la víctima y por las circunstancias del hecho, le supone una pena, la mínima de 1 año de prisión. Y claro que tiene responsabilidad civil. Ella tuvo que ir al psicólogo, ella tuvo que vivir esa humillación, ella tuvo que justificarse, no se le dejó disfrutar del triunfo. Ella va a quedar como la del beso. Sí, es así de triste. No como una de las jugadoras que ganó el Mundial. Va a ser doña Jennifer Hermoso, la del beso. ¿Por ella? ¿Por su culpa? No. Por el comportamiento de quien realizó esa acción delictiva. Claro que hay un daño moral. Tuvo que ir al psicólogo, pagarse su psicólogo, porque bueno, pues el de la Federación, pues ya vimos la respuesta que tuvo. Nadie la apoyó, nadie la ayudó, nadie se preocupó por ella. Solo para obligarla, para coaccionarla, para no dejarla tranquila. Para eso sí fueron a hablar con ella. Pero para preguntarle cómo estás, para eso no fue nadie. ¿Me quieren decir que les preocupaba mucho esta señora? ¿Que les preocupaba mucho la señora Hermoso? Les preocupaba su chiringuito. Eso es lo que les preocupaba. Y a las pruebas me remito del resultado. La indemnización hay que tener en cuenta el daño. Nosotros hemos hecho un cálculo teniendo en cuenta que el acusado fue presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Como usted dice, señoría, los hechos notorios no necesitan pruebas, me lo dijo al comienzo del juicio. Es una persona con negocios en el extranjero, etcétera, y por lo tanto la responsabilidad civil nos parece más que adecuada. A las coacciones, voy a ser más. Coacciones, claro que hubo un delito de coacciones graves. Voy a beber un poco de agua, con su permiso. También se considera, sin duda, que de la prueba practicada en juicio ha habido un delito de coacciones graves en el que intervienen los 4 acusados. Y mire, vamos a ver cuántos actos de hostigamiento y de tratar de que la señora Hermoso haga, bien directamente a través de ella o a través de la gente de su entorno, lo que no quiere hacer porque la ley no le obliga. Luego me referiré al tema de la violencia. A ver, señoría, es que también está superado, porque es que, bueno, luego citaré un montón de sentencias, que me sorprendían las preguntas a estas alturas del avance jurisprudencial, en las que se dice, pero la zarandeó, la trató con violencia, que no es necesario, que ahí puede haber vis física y vis psíquica o intimidatoria, que no es necesario pegarle ni darle un puñetazo, eso sería otro delito, ni insultar, no. La coacción es un delito muy sutil, como veremos. Es un delito en que la conducta que la integra puede llevar mucha sutileza, pero crear esa finalidad, porque el bien jurídico protegido es que cada uno viva en paz, en tranquilidad y haciendo lo que quiere si no perjudica a nadie y la ley no lo prohíbe, como ha sido el caso. Tenía ella que hablar a decir, a salir a un comunicado, pero ¿en qué ley viene que tiene que hacer eso? ¿Para qué? ¿Para salvar a estos señores? Pero bueno. Mire, las coacciones, ¿cuándo se producen? En el vestuario, en el autobús, en el avión
en Ibiza y cuando no se la convoca a la selección después del Mundial. Y vamos a ver las pruebas de cargo de cada una de ellas. En el vestuario, declaración de la señora Hermoso, que me dice Ana Álvarez también lo dijo en el acto del juicio, que salga, que quiere hablar Rubiales conmigo, y sale. Y la declaración de Misa, que también estaba presente, de Misa Rodríguez, Marisabel Rodríguez, otra de las jugadoras, que escucha como Ana Álvarez le dice a Jennifer que salga. Ahí ella dice que tenemos que arreglar esto. Esto está adquiriendo unas dimensiones, fíjense, ya conectado con el tema del consentimiento, y ya ahí ella ya dice que no. O sea, ya en ese momento dice que no lo va a hacer. Sí, he consentido el beso, pues, pero ¿qué motivo tengo para no hacerlo? Pero bueno, sigo con las coacciones. ¿Qué prueba en contra existe? Pues la declaración del señor Rubiales, que vuelvo a decir, su derecho constitucional a no decir la verdad, dice que sale para que la llama para hablarle del viaje a Ibiza porque ella estaba interesada, que no había ninguna necesidad. Es que no es una explicación razonable y lógica. Pero si va a entrar luego a decírselo al resto de compañeras, y ella también estaba. ¿Qué le manda a salir precisamente a Jennifer Hermoso? ¿Para qué? Pues para lo que ella dijo. Para decirle, vamos a ver cómo atajamos esto. Y ella dijo, no. Ella dijo no. De haber recibido un beso, haber sido víctima de una agresión sexual, ahora tengo yo que venir a decir lo que no es. Más coacciones en el autobús. Declaración de la señora Hermoso, declaración de Ana Álvarez, prueba de cargo, declaración de Patricia Pérez, declaración de García Cuervo, declaración de Alessia Putellas, declaración de Irene Paredes y declaración de Laia Codina. ¿Qué dicen? Jennifer, que la mandan bajar precipitadamente y que la enseñan un comunicado supuestamente hecho por ella. Bastante. Y aquí en la Federación esto de hacer comunicados para terceros debía ser una práctica habitual, porque ocurrió con el psicólogo, con Patricia Pérez. Aquí todas las palabras las escribía el señor Rubiales, no las escribía nadie de quien se suponía que las escribía. Y le dice, venga, baja, que tienes que mirar una cosa. Le mandan bajar precipitadamente cuando me da la gana, cuando corresponde. A bajar porque tenga yo que decir que sí a un comunicado tuyo. ¿Pero de qué estamos hablando? Porque tienes que decir que sí a esto. La Patricia Pérez dice que el señor Cuervo lo tiene escrito en su teléfono. García Cuervo dice que lo redacta con Rubial, como si lo ha escrito ella. García Cuervo, precisamente, muy contento con la señora Hermoso, no se le veía que estaba. Alessia Putellas, que dice, le mandan bajar deprisa por tema de los de prensa. Irene, que le dice, le mandan bajar deprisa por tema de los de prensa. Y Laia Codina, que dice, le mandan bajar deprisa por tema de los de prensa. Ahora, baja deprisa, deja la maleta, porque tienes que decir que sí a esto que no has escrito, porque te lo he escrito yo, a como a mí me interesa y a como a mí me beneficia. Y dice, vale, con desdén, con hartazgo. Doña Patricia Pérez lo dice con desdén, lo dice con hartazgo. Ella misma lo dice, quería que me dejaran en paz. Pues vale, haz lo que te dé la gana, no aguanto más, no os aguanto más. Y con este consentimiento, debe ser como también tipo el del beso, con este consentimiento tan claro y expreso, y con ese convencimiento que todos pudieron ver de la señora Hermoso, se manda por WhatsApp a los medios de comunicación, ni tan siquiera se manda a la Federación, a la Real Federación para que lo publique. Vamos a ver si paramos esto, y se manda por WhatsApp. Unas declaraciones que concuerdan con un poco las que hizo ella a la COPE, que no lo va a decir. Pues, ¿qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Aún en la declaración de la cadena COPE dice que no le ha gustado, y venga a querer quitar hierro, y venga a querer quitar hierro el hermano.
centrándose, sí que concuerda plenamente con lo que han dicho, centrándose en el triunfo, En el avión, más coacciones. Primero con ella y luego a través de su familia. Prueba de... Bueno, en cuanto en el autobús, prueba en contra, la verdad, prueba de descargo ninguna. Que dijo que vale, pues ¿qué va a decir? Ya lo dijo ella, ¿qué va a decir? Yo creo que me dejen en paz. En el avión, el señor Rubiales vuelve a insistir a Jennifer Hermoso para que en la escala de Doha hagan un vídeo conjunto, obviamente, según su interpretación de los hechos, es decir, según una versión que a él le favorece personal y profesionalmente. Y dice que no, Entonces, como dice que no, el señor Rubiales le dice a Bilda, señor Bilda, oye, vete tú a hablar con la familia, a ver si tú lo consigues. ¿Y por qué digo que se lo dice? Porque Rafael del Amo, que no creo que sea sospechoso de nada, no es un jugador, lo dice porque estaba sentado al lado. Rubiales manda a Bilda. Que habló con Jennifer, no lo niega el señor Rubiales. El que le dijo de la posibilidad de hacer un vídeo, que le dijo que no. Declaración de Irene Paredes. Después de hablar con Rubiales se puso a llorar. Declaración de María Isabel Rodríguez. Ve cómo Bilda va a hablar con el hermano. Bueno, eso es un hecho tampoco que nadie niega, que fue a hablar con el hermano. Pero ahí sí, si recuerda usted las declaraciones de las jugadoras, todas estaban alerta de que algo estaba pasando o de que algo iba a pasar. Todas estaban alerta de que veían a Jennifer, que dice que la conocen, que es una chica alegre, triste, llorando. Declaración de Laia Codina. Rubiales habla con Jenny para lo del vídeo. Declaración prestada, todas las declaraciones, me estoy refiriendo al acto de la vista oral, fueron idénticas en instrucción. Declaración de Irene Paredes, después de hablar con Rubiales, se puso a llorar. Vale. Las jugadoras ven llorar a Jennifer Hermoso y la ven en una situación ya de un estado psíquico pues tocada, como quien dice. Lo ve el señor Rafael del Amo, lo ven sus familiares. Ninguno, pero no lo ven ni el señor Rubiales ni el señor Bilda. Bueno, ni todos estos otros que declararon aquí el núcleo duro, por así decirlo, de la Real Federación. Ellos no lo vieron. Ellos no vieron, estaba contenta, estaba celebrando. No, ni ella ya ni nadie. Unas porque estaban fastidiadas porque se les había empañado el Mundial y los otros porque estaban preocupados por la que se les venía encima. Y sobre todo declaración de Rafael Hermoso y declaración de Vitoriano Martín. ¿Por qué es tan importante el principio de inmediación? Pues su señoría ha tenido ocasión de ver cómo declaran unos y otros testigos y por eso la inmediación es tan importante. Hasta usted tuvo que, yo creo que fue el señor Cuervo, hasta usted le tuvo que llamar la atención diciéndole que qué chulería es esa. Fíjese, señoría, si así se comportan ante un tribunal, ¿qué no sería en el ámbito de la Real Federación Española de Fútbol? Y pensamos que no iban a tener miedo las jugadoras y que no iba a tener miedo la señora Hermoso a lo que podía pasar. Se han sido unos maleducados, y sí, unos chulos. Aquí, en pleno acto de la vista ante un fiscal, ante unos letrados, viéndose por televisión y ante un señor magistrado. ¿Y cómo declararon el señor Rafael Hermoso y el señor Vitoriano? ¿O el señor Rafael del Amo? ¿O las jugadoras? Con humildad, diciendo la verdad, con pudor ante el lugar en el que se encontraban. Y eso
Y para eso sirve la inmediación. Y eso también es determinante y elemento de la credibilidad del testigo. El señor Hermoso es muy claro. Ya cuando baja de lo de las medallas, cuando nos dejan bajar, me dice lo del beso que me ha dado asco. Les dice, no digáis nada, no habláis con nadie. Trataba de protegerlos, vuelvo otra vez, trataba de intentar que no trascendiera su tema personal a el gran acontecimiento, a que no se empañara por algo encima que fue completamente ajeno a ella. El señor Vilda va a hablar con Rafael y con Vitoriano, bueno, con Rafael, con el hermano, y está presente también en la conversación Vitoriano. Su declaración es idéntica. Puede comprobar la que se practica en sede de acto vedista oral que la que se hace en instrucción. Primero, como fue muy descriptivo. ¿Y por qué fue? Pues fue porque se lo mandó Rubiales, porque a él con Jenny no había conseguido nada, pues vamos a tocar al hermano, a ver si con el hermano lo conseguimos. Es que era a toda costa, señoría, a toda costa conseguir lo que querían. Y le dice, bueno, primero, dice el hermano, bueno, me vino como haciendo la pelota, ¿no? Su hermana es muy buena, bla, bla, bla. Y luego le pide que sí habla con ella. Y le dice, sin ningún género de dudas, por parte suya, que el señor Rubial estaba viviendo una mala situación, que es una persona que se ha portado muy bien con Jennifer, etcétera, y que si no lo hace se atenga a las consecuencias personales y profesionales. Las profesionales ya las hemos visto, ya las mencionaré ahora. Las personales, pues ya hemos visto todo lo que ha tenido que pasar. Toda una maquinaria de la Real Federación contra ella, llamándola mentirosa, tratando de desacreditarla de todas las formas posibles. Esta declaración es corroborada por el señor Vitoriano. ¿Qué prueba en contra tenemos? Que el señor Vilda dijo que no diga eso. ¿Qué va a decir si es el acusado? Pues defenderse, pues lo lógico no va a decir otra cosa, no va a decir que lo hizo, pues si no a lo mejor hubiera admitido los hechos. Y vuelvo a decir, es que tiene derecho a decir lo que quiera, va a decir que no es cierto. ¿Y qué obsta a la veracidad de las declaraciones del señor Hermoso y del señor Vitoriano? Que fueron luego a hablar con él, a no sé qué, de firmar una camiseta, que se acercaron a la otra zona, que al final se lo comentan a Jennifer. Pero vamos a ver. Pero si es que ellos tenían miedo también de las consecuencias. Es que no solo estamos en... Es que es una jugadora. Es que a lo mejor no la llaman. Es que a lo mejor emprenden alguna acción contra ella. Es que a lo mejor no la llaman a la selección. Pues claro que trataban de protegerla. Y si hay que pasar por el aro de ir a hablar con estos señores, pues se pasa. Pues se pasa. Ella nunca quiso hacerlo. ¿Por qué considero... perdón, me voy para Ibiza. Vamos para Ibiza. En Ibiza seguimos con las coacciones, en este caso vertidas por el señor Rubén Rivera y Albert Luque. Prueba de las mismas. Declaración de la víctima, no voy a volver a todos los requisitos que ya dije al principio sobre la veracidad que nos ofrece su declaración. La declaración de la señora Ana Ecube, que está con ella todo el tiempo y presencia todas las coacciones. Declaración de Alessia Putellas, dice, cuando sube al autobús en la Rúa, dijo aquí, le dice, no puedo más. Estaba triste, se puso a llorar, le dijo, no puedo más. Declaración de María Isabel Rodríguez, estaba triste, no era ella. Rivera andaba detrás de Jennifer. Declaración de Laia Codina. En la comida y donde las hamacas, Rivera insiste. Y el audio de Jenny. Vamos a ver. ¿Acaso vamos a creer que esta señora nos presenta una prueba manipulada? A ver, que no somos todos iguales, señoría. Yo no voy a admitir una prueba manipulada como fiscal.
que no somos todos iguales. Además tuvo ocasión de enseñarme el señor letrado a raíz del acontecimiento, pues la captura de pantalla donde ella manda los audios a una persona de la federación y la señora de la federación le dice, sí, vamos a hacer lo que podamos. Claro que mandó ese día el mensaje. Y luego el tema y luego se descargó cuando se lo manda al letrado y lo aporta en las actuaciones. Si hubiera querido manipular, hubieran manipulado muchas otras cosas. Es que además, ¿pero qué conseguía ya con esto? ¿Pero qué conseguía? Pues si lo único que ha conseguido es, os vuelvo a decir, revictimizarse una y otra vez. Tenemos el audio en el que dice que están tocando a mis familiares. No, pues familiares a lo mejor no estaban allí, pero a lo mejor se estaba tocando a los familiares o se estaba refiriendo al viaje de avión o a los familiares también, porque el señor Rafael también recibió, no por parte de ninguno de los acusados, o al menos acreditado un montón de mensajes amenazantes, que se tuvieron que ir en Madrid. Y dice que no puedo más, que haced algo, que me dejen en paz. ¿Qué prueba de descargo tenemos? ¿La del señor Rivera, que tiene derecho a no decir la verdad? A ver, señoría, que no es compatible, que es compatible ir a Ibiza y hacer un montón de cosas, encargarte de la comida, de la cena, de los bikinis, de los hoteles, y en un momento dado cometer un delito de coacciones. Además, con lo poco que dormía, hasta le dio tiempo. Claro que es compatible. ¿Que fue a realizar su trabajo? Pues haría su trabajo. ¿Que cometió coacciones? También. Y dice, no entiendo por qué se dice del interés que yo tenía en hablar. Claro que lo tenía. Los demás sí lo entendemos, el interés que tenía. Tenía interés porque se le había dicho, que luego hablaré de las relaciones personales entre los acusados, porque le habían dicho, Jennifer tiene que hablar con los de integridad, tiene que decir esto, y tú insiste y tú tienes que conseguir esto. Y como otra pieza más del puzzle coactivo, pues hizo lo que decía el señor Rubiales, lo que decía el gabinete de presidencia, porque lo que se trataba es conseguir lo que querían. Y le insiste. Muchas veces nos lo dijo Jennifer, nos lo dijo las jugadoras que estaban presentes y nos lo dijo también Ana Ecube, que no la dejaron en paz, que cargues el teléfono y que me dejes en paz, que ya cargo el teléfono cuando quieras, que te van a llamar. Pero señor, si usted va allí a realizar estas actividades suyas de marketing, ¿pero qué interés tiene usted de que hable o no hable con el Comité de Integridad? Aparte debía haber otra persona, ¿no? La que llevó la copa, creo que ha dicho el señor Rivera, que había otra persona que se encargaba de custodiar la copa de la Federación. ¿Por qué tiene usted tanto interés? ¿Por qué tiene usted tanto interés? ¿Para quién? ¿Para salvar a su jefe? Porque va usted detrás. Porque va usted detrás. Porque van todos detrás. Y así fueron todos detrás. Claro que la insistes, claro que la agobia, claro que la coacciona. En la comida, cuando además ella ya habla con los de Integridad y le dice que tengo que consultar con mi gente, con mis asesores, con mis abogados, que no lo voy a hacer. ¿Dónde está en la ley que lo tengo que hacer? Eso lo digo yo. Que me dejéis en paz. En la comida, y te cargo el teléfono, y tengo el teléfono, y venga con el teléfono. En las hamacas. Bueno, el señor consejero de Ibiza, como la prueba no vale para nada, porque solo dice que el señor Rivera estaba ya haciendo sus cosas, ni sabe si habló con ella, si sabe, no sabe nada, pues esa prueba no vale para nada. La mujer, pues ¿qué va a decir? Es mujer. Pues que sí, que estuvo ya haciendo sus cosas. Pero es que encima la mujer dice que vio que Ana Ecube, cuando estaba en ese tema de las hamacas, le hacía así con la mano, y el señor Rivera acaba de decir que el que hace así con la mano es él, a la señora Ecube. El señor Rivera insistió una y otra vez durante todo ese tiempo a la señora Hermoso y luego a Ana Ecube, porque adoptó ese rol o ese papel de voy a proteger a mi amiga que ya está harta y voy a intentar librarla de toda esta presión, por así decirlo, dando yo la cara por ella o que me toquen a mí las narices y no se lo sigan tocando a mi amiga. Perdón por la expresión. Si tan ocupado estaba, si ahí iba a lo que iba, es que no entiendo esa preocupación porque Jenny hable con la Federación, con Integridad, con el señor Cava
y esa preocupación con que tenga el teléfono cargado y esa preocupación con que hable con Albert Rivera o que hable con alguien de la Federación. ¿Por qué esa excesiva preocupación? Bueno, pues porque todo respondía a intentar salvar la situación que se había producido. Y él colaboró activamente en esa situación. Es irrelevante si luego le pide un bikini o demás. Este señor era encargado de eso, pues luego le pide lo que sea. ¿Eso empaña la declaración? En ningún caso, de la señora Hermoso. La señora Cube lo dijo un montón de veces. Fueron un montón de veces las que acudieron a insistirle al señor Rivera de que tenía que hablar. Fue al hotel donde se hospedaban. Tienes que hablar. Y luego ya tienes que hablar con Albert Luque. Albert Luque, que en un acto de entregada amistad, llamémoslo así, de entregada amistad, se acerca a Ibiza a ver a su amiga Jennifer Hermoso. Y fue a Ibiza, porque como ninguno de los demás había conseguido, porque Rivera no había conseguido lo que tenía que conseguir, pues dice, venga, Luque, tú para allá, a ver si tú que eres amigo, a ver si tú la convences. El señor Luque era el director deportivo de la Real Federación, no lo olvidemos, no solo era amigo, era el director deportivo. Ámbito también del señor Rubiales. Y le dice que quiere hablar con ella como amigo. Vaya al hotel, se toma la molestia de, como nos dice, de dejar a su familia. Y como todos, en aras de proteger a la jugadora, porque aquí todos la han querido proteger, los amigos, el entrenador, el presidente, todos la han querido proteger, pero el caso es que nadie hizo nada por ella. Bueno, más que cometer un delito de agresión sexual y un delito de coacciones. Eso es todo lo que hicieron. Y entonces es que quería ver qué tal está. Por favor, habla conmigo, habla conmigo. Vamos, que no quería, que es que ya se lo había dejado claro, que lo sabían todos, que no quería hablar, que estaba harta, que no la podéis obligar a hablar con quien no quiere. Y entonces, como no quiere hablar con él, pues, y no quiere bajar a hablar con él, pues otra vez la señora Cube, en su función de protectora de Hermoso, baja a hablar con él. Y entonces ahí es cuando ya utilizamos pues bueno, pues si colabora, otra vez lo mismo, podéis tener un puesto en la federación, os puede ir bien. Sutil, todo sutil. Pero así fue. ¿Tenía alguna razón la señora Cube para mentir? ¿Cuál? No quiere hablar con ella y entonces se dan los teléfonos como fueran. Y al día siguiente es cuando el señor Luque manda esos cariñosos mensajes a la señora Cube en las que habla de que es una mala persona, de cómo no eres capaz de quitarle a Rubiales cómo no es capaz de quitarle el mayor marrón de su vida, y le dice que no quiera ni recibir al director deportivo de la Real Federación, no al amigo, no, que no quiera recibir al director deportivo. Te vas a ver sola, solita, ya vimos, están en las actuaciones todos estos mensajes. Vuelta a las consecuencias personales y profesionales. Y por último, porque aquí están todos interrelacionados, señoría, mire, Montse Tomé fuera número 2 de Bilda, me lo dijeron en instrucción, no lo quise preguntar porque como usted no me dejaba, pero me acuerdo que en instrucción sí que me dijeron las jugadores, más a la pregunta que si era continuista, me dijeron más de lo mismo. Bien, pues no la convocan. Eso la sorprende a todas, les sorprende a todas las jugadoras, aquí lo han dicho.
La entrenadora dice una cosa y luego otra. No, para protegerla porque no tenía buen rendimiento. No sabemos muy bien por qué fue, pero el hecho es que no la convocan. Cuando ha sido una de las mejores jugadoras del Mundial y cuando si la quieres ayudar y tanto te importa, encima no la castigues de esta manera. Porque además, creo que me lo ha respondido a la pregunta, creo que es el señor Bilda, es que te dan una prima cuando te convocan. Es que ya no todo te afecta personalmente, es que también te afecta económicamente. Y, en fin, el fútbol femenino, pues el poder adquisitivo de las jugadoras, pues evidentemente no es la primera división del fútbol masculino. Y eso lo sorprendió a todas. ¿Por qué insisto en el escrito de acusación? Insisto en que hablamos de un delito de coacciones graves, y ahora ya voy a acabar con referencia a algunas sentencias. Porque, señoría, tenemos que tener en cuenta el conjunto. El conjunto. Y el conjunto son una serie de personas que son los acusados, entre las que existe una relación más allá de la profesional, en la que dependen jerárquicamente los tres acusados del acusado, el entonces presidente, en que hicieron claramente carrera en la Real Federación Española de Fútbol cuando estaba al mando el presidente Luis Rubiales, cuando son conocedores de toda la que se está, todo lo que está ocurriendo, cuando son conocedores de la situación en la que se encuentra la señora Hermoso y la presión que ha sufrido, y aún así, entre todos, cada uno con su acción individual, conocedores de la situación, insisten y pretenden obligarla a hacer lo que no quiere. ¿Por qué trajimos a las personas que intervinieron en la reunión, en el despacho del señor Rubiales el día 23 de agosto? Hicimos referencia al informe de integridad. Pues precisamente para que se viera ese... La palabra no me gusta mucho por temas policiales. El modus operandi. El modus operandi. Así es como actuaba el señor Rubiales y cómo actuaban los altos dirigentes de la Real Federación, poniendo en boca de la gente, psicólogo Patricia Pérez, llevándola a un despacho donde había reunida un montón de gente en un ambiente claramente. Por cierto, a la señora Patricia Pérez le dijo el juez del Central de Instrucción que denunciara si quisiera las coacciones en Plaza Castilla. No sé lo que hizo, creo que no denunció. En situaciones coactivas, intimidatorias, ya lo dijo ella, claro que me sentí intimidada, y cuando acabó yo pensé que me iban a echar, aprovechándose de situación de poder absoluto y omnímodo, y de que podía quitar y poner, se aplicó una auténtica omertá, porque allí nadie hablaba, nadie podía hablar, nadie podía contradecir. Allí se ponía y se decía lo que el señor Rubiales quería, porque es el que manda quitar en el expediente una cosa u otra, la que le dice al psicólogo que también le dan las respuestas lo que tiene que poner, él, la cabeza. Cava, Cuervo, Timón, el jefe de gabinete, todos ellos, silencio, lo que él diga, lo manda todo, lo manda todo. Si él se caían los demás. Todos los acusados hoy no forman parte, ninguno de los acusados de la Real Federación Española de Fútbol. Por estos hechos. Bueno, el detonante fue estos hechos. Manipulan declaraciones, crean situaciones intimidatorias. Y la asamblea, que les hace ir allí todos a aplaudir, bueno, los que quisieron ir, claro. Lo ha dicho el Bilda. Me dijeron que fuera. La señora Tomé me dijo y allí todos a aplaudir al señor Rubiales. ¿Nos cabe duda de su poder? De ella nadie se ocupó, a nadie le importó. Ya estaba sola. A ellos no los echó la señora Hermoso.
fueron ellos con sus hechos. Ellos tienen relaciones más allá de las relaciones en la Real Federación Española de Fútbol. Bueno, el señor Vilaya le vimos en la asamblea que le preguntó que le iba a mantener una subida de sueldo, etcétera. Bueno, desgraciadamente no pudo ser así. Y como vuelvo a repetir que los hechos notorios no se admitió la prueba a la acusación particular, no necesitan prueba, pues es público y notorio porque lo han dado los medios de comunicación, que el juzgado de Majadahonda de Instrucción 4, las diligencias previas 338-22, las que está investigado por blanqueo de capitales, creo que blanqueo de capitales y corrupción, bueno, blanqueo de capitales es seguro y creo que también corrupción y administración desleal, el señor Rubiales tiene varias sociedades mercantiles, en concreto Dismatec e Inmomarlug y GRS Sport Pro, perdón por mi mala pronunciación, con el señor Rubiales y con el señor Albert Luque. ¿No iban a estar dispuestos a hacer lo que fuera por salvarle el pellejo, por decirlo de alguna manera, por no decir otra cosa? Jurisprudencia acerca de las coacciones. Sentencia Tribunal Supremo 5980-2024 de 5 de diciembre. La protección de la libertad amparada en el artículo 172 del Código Penal castiga la conducta de quienes impiden a otros con violencia hacer lo que la ley no prohíbe o le compele a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto. Los requisitos tipológicos, dice la sentencia, que configuran las coacciones graves son empleo de violencia con una cierta intensidad que comprenda alguna de estas tres posibilidades: vis psíquica, vis compulsiva o intimidación o vis in rebus. Dinámica comisiva dirigida a impedir hacer o compeler a actuar. Relación de causalidad entre ambos elementos y un elemento subjetivo que es un ánimo tendencial de obligar a otro a hacer lo que no quiere o impedirle hacer lo que puede hacer. Y una ausencia de una autorización legítima para obrar de forma coactiva, entre otras. Sentencia Tribunal Supremo 305-2006 de 15 de marzo, 626-2007 de 5 de julio, 628-2008 de 15 de octubre, 595-2012 de 12 de julio, 275-2015 13 de mayo, 902-2016 30 de noviembre, 658-2020 de 3 de diciembre. Este es del año 2024 de diciembre, de hace nada, que cita todas estas sentencias. Y dice, en la interpretación, y lo digo por el tema este de hubo violencia. Claro que hubo violencia psíquica, y mucha. En la interpretación jurisprudencial de esta sala se ha inclinado por la admisión en la comprensión de la violencia, a la intimidación personal e incluso a violencia a través de las cosas, siempre que de alguna forma afecte a la libertad de obrar o a la capacidad de actuar el sujeto pasivo, impidiéndole hacer lo que la ley no prohíbe o compeliéndole a hacer lo que la ley no quiere. Recuerda la sentencia Tribunal Supremo 732-2016 de 4 de octubre. El delito de coacciones se comete cuando, sin estar legítimamente autorizado, se impide a otro hacer lo que la ley no prohíbe o se le compele a efectuar lo que no quiera, sea justo o injusto. La jurisprudencia de esta sala ha declarado reiteradamente que la violencia como medio comisivo de la coacción puede serlo tanto física como moral. Esta última a través de una intimidación personal, incluso a través de las cosas, siempre que de alguna manera afecte a la libertad o capacidad de actuar del sujeto pasivo. En el mismo sentido, sentencia Tribunal Supremo 982-2009 de 15 de octubre dice: esta sala se ha inclinado por la admisión de la comprensión de la violencia, la intimidación personal o incluso a la violencia a través de las cosas, siempre que de alguna forma se afecte a la libertad de obrar o a la capacidad de actuar del sujeto, impidiéndole hacer lo que la ley no prohíbe o compeliéndole a hacer lo que no quiere. Más sentencias. La jurisprudencia está consolidada en el tipo de las coacciones, que muchas no son sentencias recientes, las que he citado son recientes, pero
A su vez, estas citan sentencias antiguas del Tribunal Supremo 628-2008, 15 de octubre, 30 del 1 de 1980, 19.194, 362-99, 731-2006, es decir, jurisprudencia consolidada. Y ahora vamos al otro elemento. O sea, coacción. No es necesario, te pego un puñetazo, te empujo, no. Haz un comunicado, di que sí a lo que te he escrito, sal conmigo en el vídeo. Por vía, además, se puede hacer directo o de terceras personas. Si no lo hace, al hermano te va a traer consecuencias personales y profesionales. Estás en Ibiza, tal, carga el teléfono, habla con ellos. Habla, ¿por qué no quieres hablar con Albert Luque? ¿Por qué no quieres hablar con la Real Federación, Albert Luque? Señoría, hay una contumacia en la conducta, hay una contumacia que ya empieza desde el vestuario y acaba en Ibiza. Bueno, acaba, como digo, en escrito de acusación, cuando la FIFA le destituye al señor Rubiales, porque claro, ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Hay una contumacia tal que, teniendo en cuenta además la cantidad de personas que entran en juego, conocedores unos y otros de la situación, hace que esa coacción alcance el carácter de grave. Y dice la sentencia, vuelvo a decirle cuál es, la del 24 de 5 de diciembre, la 5980, dice: la distinción entre coacciones graves y coacciones leves viene dada por circunstancias cuantitativas y cualitativas, en especial la entidad de la vis ejercida y la actividad que se impone o que se impide realizar. Y hay que tener en cuenta la personalidad de los sujetos activo y pasivo, sus capacidades intelectivas y los factores concurrentes. Factores que nos encontramos aquí. Todos están por encima, son miembros, altos cargos de la Federación. Señora Rubiales, jugadora, una situación de desnivel jerárquico importante. Insinuaciones de qué le puede ocurrir si no lo hace. Factores concurrentes, que acaba de ser víctima de una agresión sexual y se pretende además que diga que las cosas no son como ella vivió que eran, y circunstanciales por el margen insistente en un corto espacio de tiempo. No me genera dudas que haya una coacción grave. Sentencia de Tribunal Supremo, y acabo, señoría, de 3424 del 2024 de 19 de junio. En consecuencia, en los hechos probados se desprende, condena por coacciones graves. Confirma una condena por coacciones graves. Una actuación concertada de los recurrentes para presionar al empresario del local para conseguir sus fines. Entre ellos, la retirada de una denuncia interpuesta por el empresario contra la pareja de Eulalia, que es una de las condenadas. Una actuación concertada, orquestada y organizada por parte de la base de preparación, organización y ejecución que formaba parte de los recurrentes, de forma y manera que, aunque no consten todos los recurrentes los días de movilizaciones, sí consta probada esa organización en la ejecución de los actos de presión. Queda claro en los hechos probados las intenciones de presionar al empresario para conseguir los fines previstos. La metodología llevada a cabo y que consta probada no integra un ejercicio de libertad de expresión dentro del ejercicio de libertad sindical, sino que es una actuación desplegada y concertada de los recurrentes. Los hechos probados constituyen una acción de los recurrentes por la que, sin estar legítimamente autorizados, impiden a otro hacer lo que la ley no prohíbe o lo compelen a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto. Y la conducta desplegada es grave, como así resulta de los hechos probados. Cuando se habla de una organización, no estamos hablando de los términos jurídicos de una organización en la que plan preconcebido, cada uno un reparto de papeles. Estamos hablando de una situación conocida por todos
en las que nos unen unos lazos de intereses comunes, en las que servimos a nuestro presidente y las que estamos dispuestos a hacer lo que haga falta por arreglar esta situación. Y termina diciendo esta sentencia: resulta evidente la intensidad de la coacción ejercida y la vis psíquica ejercitada mediante unas manifestaciones frecuentes a las puertas de la empresa. El delito de... Hoy hay muchos tipos de coacciones. Están las coacciones en el ámbito de la violencia de género, las coacciones ambientales, ruidos de vecinos, etcétera, las coacciones inmobiliarias, presiones para que un inquilino deje un piso. Lo fundamental o el bien jurídico es no dejar a alguien disfrutar de su vida en paz y en tranquilidad, y ella no pudo hacerlo. El resultado es evidente. Estuvo a tratamiento psicológico, estaba llorosa, estaba irascible, no quería hablar, no quería estar con nadie. Estaba destrozada, estaba destrozada. Esas son las condiciones subjetivas de la víctima y ya hemos visto cuáles son las condiciones personales de los acusados. Señoría, tema de la responsabilidad civil. También en este caso, en el caso de las coacciones, dado que se ha producido un atentado contra la libertad, contra su paz, su tranquilidad, que le ha obligado también a tratamiento psicológico y a llevar a cabo pues una serie de conductas como abandonar en su momento su lugar de residencia, algunos daños morales claros, incluso que no fue nombrada, no fue convocada en el primer partido de la selección por un argumento completamente confuso y peregrino. También le ha causado un perjuicio económico y, por lo tanto, teniendo en cuenta la capacidad económica de los acusados, que hombre parece relevante, ¿no? Aquí con abogado de oficio no viene nadie y todos mis respetos, cada uno elige al abogado que quiere y que puede pagar, faltaría más. Así lo establece nuestro ordenamiento jurídico. Pero, en fin, capacidad económica se manifiesta por una serie de datos y periciales, actas notariales, estancias en Madrid. En fin, la capacidad económica, desde luego, no es escasa. Desde luego, mucho menos la que la tiene una jugadora de fútbol en el Pachuca de México. Señoría, acabo ya. Su deber, y lo sabe mejor que yo, es aplicar la ley. La ley es clara. Su deber es no apartarse de lo que dice la jurisprudencia. La jurisprudencia es clara. No ha quedado duda razonable alguna de que los acusados han sido los autores de los delitos que se les imputan. No cabe otra opción posible a la prueba practicada y a lo que dice la ley y la jurisprudencia que condenar a los mismos en los términos que interesamos en nuestro escrito de acusación. Es cuestión de justicia. Y ya para terminar, y con respecto a el tema de la verdad, que es la verdad material, que es lo que siempre o lo que se debe buscar en el acto del procedimiento penal, pues como decía un genio, porque evidentemente estas palabras no pueden ser mías, nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Nada más, señoría, gracias.